Hola, soy Elena Estavillo y es un placer darles la bienvenida a otro episodio de Hablemos del Futuro, un espacio del Centro I para la Sociedad del Futuro donde provocamos las ideas, el encuentro y la reflexión. Y pocos temas son tan trascendentes como la transformación educativa que trae ahora la inteligencia artificial. Por una parte, la posibilidad de personalizar el aprendizaje, de cerrar brechas, de preparar mejor a las y los estudiantes para un mundo que cambia a una velocidad sin precedentes. Este potencial es muy real, pero viene de la mano de un gran desafío. Tener centros educativos dispuestos a transformarse desde adentro, docentes que puedan acompañar el cambio, estructuras institucionales capaces de evolucionar y sobre todo una conciencia clara para que la adopción y la adaptación a las tecnologías sea intencional, ética y beneficiosa. En Centro I creemos que esa segunda cara merece tanta atención como la primera, porque la transformación de la educación no es solo un tema de herramientas tecnológicas, sino que requiere transformación institucional. ¿Cómo se mide la calidad de la educación? ¿Quién tiene la voluntad y la persistencia para cambiar las reglas del juego desde adentro? Y esa es justamente la perspectiva que trae nuestra invitada de hoy. Me da mucho gusto recibir a Adriana Angarita. Hola Adriana, muy bienvenida. Muchísimas gracias, Elena. Es un gusto estar contigo. Adriana es colombiana de Bucaramanga, radicada en Panamá, formada como ingeniera de sistemas con una maestría en aprendizaje digital. Es directora general y fundadora de Seneca Lab, que es una empresa dedicada a diseñar soluciones educativas basadas en tecnología. Y también es presidenta de InKind FIED Latam, que es uno de los foros de innovación en educación superior más importantes de la región. Adriana es creadora de Atenea, el primer GPT panameño enfocado en educación superior. Fue rectora de la Universidad del Istmo de Panamá y ha sido presidenta de la Asociación de Universidades Particulares de Panamá, integrante del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria y directora en la Junta del Consejo Nacional para la Empresa Privada. Y con Adriana hablaremos hoy de lo que significa transformar una universidad desde adentro, de por qué la innovación educativa no se da por decreto, sino por contagio, y de lo que América Latina necesita para que la inteligencia artificial sea una herramienta de equidad y no un privilegio más. Adriana, qué gusto me da tenerte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias a ti, Elena. La verdad que es un placer conversar de estos temas contigo con una visión tan clara del Centro I para el futuro y pues por supuesto, como tú mencionas, lo complejo que es diseñar una educación para un futuro. Pues vamos a comenzar a platicar. Yo te traigo aquí algunas preguntas y me gustaría tener tiempo de hacerte muchas, pero vamos a ver, ¿no? Hasta dónde nos alcanza el tiempo. Primero quiero hablar de tu carrera porque tiene un arco que me parece muy interesante, muy revelador. Comenzaste programando, desarrollando software y terminaste dirigiendo universidades, liderando la conversación sobre innovación educativa en toda la región. Y se me ocurría que los dos ámbitos tratan sobre diseñar y gestionar sistemas, pero sistemas muy distintos. Y me gustaría escucharte, ¿no? Platícanos sobre cómo se fue desarrollando tu camino y cómo influye en tu trabajo ahora tener esta combinación de formaciones. Pues muy interesante tu pregunta y sobre todo esta forma como la ves de sistemas. Mira, yo inicié obviamente mi carrera muy enfocada en la parte técnica, desarrollé desde intranets, páginas web, como toda la parte técnica que hace cualquier ingeniero al graduarse. Por cosas de la vida terminó reclutándome a una universidad en Colombia específicamente para diseñar los textos multimedia que acompañarían la formación virtual. Te estoy hablando ya hace quizás 20 años, más o menos, un poco más, donde esto era completamente nuevo. Se estaba empezando a hablar de educación virtual había mucha inquietud sobre esta nueva forma de aprender. Fue muy interesante porque obviamente yo empecé diseñando un tema específicamente para multimedia, o sea, seguía siendo la parte técnica, pero uno de los temas que terminó siendo el salto esta nueva etapa en educación
fue mi capacidad de escuchar a lo que tenía que decir un autor de un contenido, un profesor que estaba diseñando su cátedra, desde cómo la parte multimedia le acompañaba para buscar un objetivo. Normalmente las personas que trabajaban en mi equipo se enfocaban mucho en lo técnico, ¿no? Como en qué quiere que le aplique este botón, que no le salga este botón, que le salga la cámara. Y mi approach era mucho más qué iba a lograr usted con esto, ¿no? Entonces, mis preguntas eran muy diferentes y de ahí fue como llegando esta curiosidad que me llevó a formarme a partir de esa experiencia en la maestría en e-learning, ya con la Oberta de Cataluña. Allí empecé a profundizar en lo que significaba el cambio de paradigma en la educación virtual, que en ese momento pues obviamente era una novedad y la oferta era muy fuerte en ese proceso. Y mi investigación para la maestría tuvo que ver mucho con cómo realmente la herramienta tecnológica que le pones al estudiante o el contexto realmente facilita su aprendizaje. Al final de eso se trataba. Y por ahí empezó como esa ruta de curiosidad con la educación, de esa relación con la tecnología, que también la llevaba como muy natural en mí, como la tecnología, al ver cada vez las nuevas juventudes y todo el que venía un poco más la tecnología, un poco esa preocupación de cómo no desconectar los dos mundos. Y por supuesto, al final viene ese matiz adicional que es el sector productivo, que al final empezar a entender la productividad y la competitividad de un país me llevó por ese norte de conectar la tecnología con la educación, pero siempre con un para qué muy claro. Me encanta eso, cómo la parte de la innovación requiere hacer las preguntas correctas. Y en esto que me acabas de decir, ahí está ese punto tan importante, ¿no? De pasar nada más de la operación al para qué, ¿no? A la razón de ser, a la potencia. Em, Has señalado un reto muy interesante, ¿no? Y que ha sido también cierto con otras tecnologías. Y es que ya hay salones de clase, a esto me voy a referir como esta parte tecnológica que nos demanda tanto, donde las estudiantes, los estudiantes manejan mejor la inteligencia artificial que sus profesores, ¿no? Eso en todas las conversaciones, ¿no? Que tienen que ver con el ámbito de la educación y el universitario es algo que salta. Y me gustaría que nos platiques de cómo se ve esa brecha. Es que la usan mejor. Yo ahí tengo mi propia, ¿no? Visión, mejor respecto de qué, pero quiero que me platiques de eso, que le tienen menos miedo, pues eso sí se hace más evidente, o si le están usando de maneras que apoyan su aprendizaje o de qué otras formas. ¿Qué retos ves que esta brecha supone para docentes, para instituciones? Mira, pues es muy interesante y es un mundo bastante complejo desde mi perspectiva, ¿no? Comparar esas dos visiones de una misma realidad. Yo creo que lo que pasa con nuestros jóvenes es que cada día confían más en ella. Y esa palabra confianza te libera de cualquier tipo de prevención. Entonces, no hay una preocupación frente a la tecnología y al contrario, eh, cuando llegaron las redes sociales, por eso vimos que todos compartían sus datos a pesar de las advertencias, de la seguridad, de las situaciones que se veían. Para ellos tienes que tener pruebas muy irrefutables de un riesgo para que ellos empiecen a empezar a tener cuidado. Cosa contraria que pasa con nosotros, que es totalmente lo contrario, como que desconfío hasta que me demuestres lo contrario. Entonces ahí encuentras como dos espacios de un péndulo muy lejano frente a cómo reaccionamos con la tecnología. El uso de esta o el para qué tiene también connotaciones diferentes. Para nuestra edad, para nuestras generaciones, también hay que hacer un grado de aprendizaje un poquito más extendido, es decir, no somos tan hábiles con ellas porque estamos integrándonos posteriormente y la estamos sumando a una forma de vida. Para los jóvenes ha estado siempre ahí. Entonces, desde muy chicos se están generando habilidades tanto motoras como de entendimiento, de manejo, de algo que hace parte de su día a día. Entonces, para ellos es lo contrario. ¿Por qué no tiene tecnología? Es como una pregunta que cabe para ellos, ¿no? ¿Cómo llego a una universidad y pareciera que llegara a un mundo paralelo donde aquí no hay tecnología, cuando mi vida se resuelve en una app?
todas las facetas de mi vida. Entonces, digamos que esos dos diferentes approaches hacen que la brecha sea muy extensa, pero si agregas adicional al componente educación, donde además somos personas de un perfil, somos nosotros los que estamos transfiriendo conocimiento en una universidad, y estamos enseñando a chicos algo. Entonces estamos siendo inclusive, yo me atrevería a decir que una generación que está tratando de transferir algo que de pronto ya no, que ha cambiado completamente. Entonces, ¿cómo enseñas algo que tú traes de conocimiento, pero realmente ya es algo que está cambiando y a veces siento que estamos aterrados por eso? Yo creo que esa es la palabra más correcta de cómo nos encontramos, porque no sabemos cómo enseñar a alguien algo que nosotros estamos aprendiendo y que pareciera que ellos inclusive son más hábiles que nosotros para el uso. Qué reto tan grande. Esa brecha está clara, ¿no? Muy fuerte y como que hace también más difícil este reto de comunicación, de cercanía entre docentes, institución, estudiantes y estas y diferentes generaciones, ¿no? Y estas generaciones que se tienen que encontrar en el ámbito de la educación. Esta necesidad de adaptación. em, Tú la has hecho muy tuya, ¿no? Siempre que hablas de estos temas, has sido muy vocal sobre la rigidez de los sistemas en general, de los sistemas de educación superior. Y creo que es un reto que podemos decir, bueno, es que es de nuestros países, es de nuestra región. Creo que es universal, ¿no? Aquí hay un reto generacional. Em, y parte de lo que lo hace más difícil es que los sistemas educativos tienden a ser como muy masivos, muy grandes, muy pesados para mover. Es muy difícil reformarlos, estar experimentando, porque son muy tradicionales, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué nos podrías contar sobre caminos posibles? ¿No? ¿Qué ejemplos hay que podamos seguir? ¿Cómo iniciar un proceso de innovación en estos entornos, eh, pues que traen muchas rigideces? Pues mira, yo creo que tiene que ver esta rigidez un poquito como entendiendo de dónde procede para ver cómo la podemos romper. Tiene que ver con cómo se concibe la educación. Y yo creo que siempre hemos sido de un paradigma que habla de que la educación primero es un derecho y es un bien público. Entonces, todos tenemos acceso a ella y por ende hay que cuidarla o controlarla mucho, ¿no? Desde los estados. Entonces, de ahí viene un poco este concepto de hay que darla, hay que tenerla muy, muy bien establecida, que no se vaya a jugar con ella o que no se vaya a impactar o inclusive a lucrar con ella, ¿no? Que es uno de los temas también que se ha hablado mucho en materia de educación privada. Y esto ha hecho que su regulación sea muy estricta, muy controlada, o sea, tienes para controlar, su objetivo es controlar. Entonces, cuando quieres controlar a través de una regulación, y es una de las industrias más reguladas, cierro paréntesis, entonces tienes un espacio donde las personas que están sujetas a esa regulación, pues tienen que o cumplir hasta donde dice, que es un poco lo público, o cumplir lo que no está cerrado dentro de lo privado. Entonces te vuelves una persona que estás tratando de que te permitan ejecutar, ¿no? Y que no se te vaya a bloquear por ningún concepto, independientemente del tipo de gestión que tengas. Entonces, dicho esto, en la mente de nosotros se volvió una especie de dime qué hago paso a paso, donde quien está llevando adelante el proceso poco se arriesga a Ajá. generar cosas diferentes. ¿Por qué? Porque si me quedo, hago lo que me dice, me quedo en el status quo, es más seguro a que si puedo inventar algo que luego tenga algún riesgo en lo que yo estoy haciendo. Entonces, creo que ha venido siendo una cultura que se ha venido estableciendo. Yo creo que coincido contigo en general, pero especialmente en Latinoamérica, donde nuestra regulación sí está como muy suscrita a eso. Y te lo comparto desde la reflexión, pero también desde la experiencia. Tuve la oportunidad de trabajar y de liderar una regulación específicamente que permitía
ver un poco el manejo de la educación virtual, la educación a distancia, ¿no? Y cómo tratar a partir de ese ejercicio de abrirla a la flexibilidad, que creo eso es el camino. Tú me decías, ¿cuál es el camino? Es Ujú. ese, o sea, confiar y tener a partir de datos, ¿no? Que nos permitan validar los resultados, ese tipo de manejo que deberemos tener frente a lo desconocido. Pero tenemos que atrevernos y ser valientes en probar cosas diferentes y no solamente no pegar, sino al contrario premiar a quien está tratando de hacer cosas diferentes. Entonces, si ese es un cambio de paradigma completo del cielo a la tierra, y la experiencia que tuve, que te contaba con la regulación, es que al plantear una regulación de esta forma, un poco por mi experiencia y fui eh, privilegiada en poder liderar este espacio, mi experiencia fue que cuando la ley finalmente pasó por todos los filtros del ministerio, de la agencia acreditadora, de toda la asesoría legal, absolutamente todo, el poder salir a ejecutarla nos tomó cerca de 2 años, porque no sabíamos cómo acompañarla y las universidades todavía hoy siguen ejecutando lo que les están diciendo a partir de reglamentos. Entonces, no es el decreto, no es la ley, es que yo necesito que me digan por dónde es seguro caminar. Que se llame reglamento, la mirada del funcionario público que está respondiendo por esto, ponle el nombre que quieras. Y en ese sentido, ahí es donde comprobé un poco lo que pensaba, de que tenemos que como sociedad facilitar el error, aplaudir el tener fracasos, porque los que hemos venido caminando sabemos que de donde más se aprende es el fracaso. Y en este punto, ya para cerrarte la idea, la pregunta es, ¿cambiamos de paradigma o el paradigma nos cambia? Creo que es más sano lo primero. Totalmente. Y es que no se puede innovar sin aceptar lo que acabas de decir, sin aceptar el error. Es parte del proceso, ¿no? Experimentación, corregir, arriesgar. Y sí es cierto que frente a un tema tan importante y con tantos impactos como la educación, pues se entiende, ¿no? Que hay cierta reticencia. ¿Cómo vamos a experimentar con nuevas generaciones? Es un derecho humano, y la parte de la igualdad también, que todas las personas pues reciban educación de la misma calidad. Entiendo todo eso, pero si no hacemos este cambio de paradigma, entonces nunca vamos a innovar. Y eso quiere decir que nos vamos a quedar detrás, que no vamos a poder hacer realidad pues toda esta potencialidad y este término medio de cómo experimentar de una manera responsable, con un error acotado, eh, requiere mucha confianza. Lo dijiste ahí, pasando por ahí usaste esa palabra y me parece que eso es esencial. Si partimos de la desconfianza, no se puede innovar, ¿no? Tiene que haber esta confianza en las diferentes partes que están participando, ¿no? Contribuyendo a este proceso de innovación. Em, Esta parte me parece que es uno de los grandes retos, ¿no? ¿Cómo generas este entorno de confianza para dejar que diferentes actores puedan hacer su parte? Mira, yo pienso que la única respuesta posible para eso son los datos. Y los datos es poder transicionar de nuestra cultura del relato al dato, porque el Sí. dato da relato. Entonces, como que siempre tenemos estas asunciones, estos desafíos, estas creencias en cuanto a que es lo que hemos hablado, que se vuelve la cultura, una creencia de una serie de cosas, que la única forma que lo podamos desmentir es con temas científicos, con poder tener una comprobación, una confirmación de que eso que yo pensaba era cierto, pero que también puedo, como tú muy bien decías, controlarlo o poder controlarlo, quizás no es la palabra correcta por lo que he venido diciendo, pero quizás mitigarlo sea la Sí. palabra correcta, donde ya tú dices, bueno, esto está bien, pero puede pasar esto, ¿cómo ayudamos para que esto no pase? E ir poco a poco encontrando ese punto de quiebre donde das el espacio para poder hacer estos pilotajes, para probar, porque al final yo creo que, Elena, que lo que más me preocupa es que si esto no pasa, deja de ser no pasa de ser una conversación sobre nice to have,
no pasa de ese punto. Lo que me preocupa es que vamos a llegar a un espacio donde los ámbitos presupuestales de nuestros gobiernos, que cada vez tienen más desafíos, van a poder pararse frente a una sociedad para decirles que es necesario quitar el presupuesto de las universidades, porque no hay un resultado de impacto en torno a la empleabilidad, en torno a algo que sea contundente frente a este nuevo panorama. Y va a resultar muy lógico hacerlo, porque si miramos desde el punto de vista de eficiencia, de uso, hay muchos desafíos en el Estado que hay que resolver con la misma cantidad de dinero. Entonces, si llegamos a ese punto, vamos a tener la grave consecuencia de que no vamos a tener estos espacios que en su momento, cuando fueron la transición de la era industrial y todos estos momentos de cambio social profundo, eran quienes estudiaban a la sociedad, quienes tenían esos momentos. Uno de nuestros speakers el año pasado decía el momento de silencio para pensar y para poder acompañar estos cambios desde un lugar diferente a verse beneficiado, a castigar, o un lugar diferente que es el que piensa de nuestra sociedad, ¿no? Y creo que las universidades sí son llamadas a hacerlo. Hay que hacer un tránsito también de instituciones, hay que pasar a ser instituciones de pensamiento profundo, pero que a la vez puedan demostrar con datos eso que dicen que están haciendo y un poco lo que estamos esperando que hagan. Y como reforzar también esto que acabas de decir, no perder esta noción del impacto que tiene la educación en la sociedad, ¿no? Porque va mucho más allá de potenciar las posibilidades personales, ¿no? De un estudiante, que esas son importantísimas, pero además de eso, son como centros de conocimiento, de creación de este conocimiento que es un bien público y que sí tiene impactos positivos medidos muchísimas veces y reconfirmados en diferentes momentos, en diferentes países. La educación tiene un impacto muy grande en el desarrollo económico, en la paz, en la justicia. Entonces, como que es muy importante también mantener esa visión del lugar que tiene la educación eh, para el lugar prioritario que debe tener, ¿no? En las políticas públicas, en los presupuestos. Por eso tenemos que seguir dedicando recursos a la educación. Pero claro, tienen que ser, tenemos que seguir alimentando porque decir educación, pues es algo súper amplio, ¿no? Dentro de la educación, ¿a qué le dedican los recursos? ¿No? Y ahí es donde nos podemos encontrar en esta trampa que acabas de decir, ¿no? Si no podemos estar demostrando claramente cuál es el impacto en cada una de las vías. Esto de estar midiendo, ¿no? Y con enfoque científico, además ahora se hace más fácil precisamente por los avances tecnológicos que tenemos. Ya no es tan caro como antes. Y en nuestros países siempre el reto es que no tenemos recursos, ¿no? Esa es nuestra realidad que compartimos. Ahorita ya nos platicaste de una experiencia en particular. ¿Hay alguna otra que nos puedas compartir de este reto de poder lograr con pocos recursos alguna intervención en educación? Pues mira, un poco yo creo que viene siendo la experiencia de InKind. Es un espacio que la verdad que nació sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de eh, como algo confirmado, confianza, como sin algo, como te digo, como algo ya establecido, ¿no? Como que fue, Ujú. vamos hacia adelante, es algo importante que hay que hacer. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a ir descubriendo en el camino. Y creo que ya después de 8 ediciones donde contamos con el apoyo o la credibilidad hoy día de organismos multilaterales de muy alto perfil, el caso del Centro I para la Sociedad del Futuro que nos ha acompañado en estas reflexiones, personas de muy alto perfil y mucho prestigio por su seriedad y su profundidad en el análisis reflexivo, constantemente nos han permitido entender que demostrando, porque es lo que hemos hecho. Nosotros hacemos una rendición de cuentas anual de los logros. Nace la idea inclusive de tener a una Atenea, ¿no? Cuando apenas estábamos empezando a hablar de
de inteligencia artificial y dijimos, vamos, entendamos un poquito cómo aprenden nuestros rectores, cómo los ayudamos a que entiendan un poquito mejor cómo la tecnología puede ayudarles, que la usen en su día a día porque les va a permitir entender mejor las decisiones que tienen que tomar con los chicos y con sus profesores. Igual, sin un presupuesto, con muchas ganas, con mucho interés, dijimos, hagámoslo, vamos a trabajarlo y poco a poco se han ido dando las cosas. Entonces, yo creo que es un tema de explorar, un tema de ir validando en el camino. Y yo creo que de lo que pensábamos cuando empezamos las 8 ediciones ahorita, pues es muy diferente. Pero yo creería, Elena, que lo más importante aquí es la capacidad de escucha. Tú lo mencionaste al inicio y eso lo que te ayuda es a entender mejor el por qué y poder brindar, obviamente, una respuesta que solucione o que haga un punto de interés o de encuentro del otro, que es el que podría ayudarte a desarrollarlo. Poco a poco nos has ido hablando de muchas iniciativas que has emprendido, bueno, y que todas son parte de un ecosistema que has ido formando. eh, es Atenea, ¿no? Seneca Lab, InKind, el podcast, porque también me invitaste, ¿no? Me invitaste antes a platicar en tu podcast. Y son, pues, todos parte de una iniciativa, se refuerzan, se dan contenido. Y también desde el punto de vista del emprendimiento en Latinoamérica, que es un gran reto. ¿Cuál ha sido tu experiencia ahí en el emprendimiento en EdTech? ¿No? Que además, ¿no? De manera particular, creo que trae más retos, eh, pero tu experiencia me parece muy interesante. Ya llevas muchos años, ¿no? Y creciendo en impacto. Platícanos un poco sobre este aspecto de emprender en EdTech en Latinoamérica. Pues mira, es muy interesante tu pregunta porque la verdad que es bastante difícil. Y yo te diría, antes de desarrollar Atenea, tuve la oportunidad o tengo la oportunidad de estar muy relacionada con la Asociación Interamericana de EdTech. En Latinoamérica, pues, y con ellos hemos estado navegando, transitando hace yo creo que tal vez unos 3 años, esto cómo sería de ayudar a emprendedores en tecnología en Latinoamérica a tanto asesorarlos, a que tengan mentorías, a que tengan facilidad de financiamiento, para que logremos sacar adelante como esta comunidad tan importante en este momento y quizás tan difícil para desarrollar en América Latina. Y la experiencia que tuve ahí al representar el capítulo de Panamá y escuchar un poco cómo los otros compañeros de los demás capítulos comentaban sus experiencias con quienes estaban desarrollando emprendimientos, tuve la oportunidad de escuchar a Chile, a México, a Colombia, a Brasil, y veía una dinámica propia ya de un país que entiende que estos espacios necesitan financiamiento y apoyo de gobierno, sin duda alguna, y que además tienen sistemas de educación muy robustos. Esas fueron mis principales conclusiones, ¿no? O sea, esto del emprendimiento, ¿cómo? Y veía una cultura que está desde la educación, de una curiosidad, de una inquietud, pero también en algunos casos de los países de mayor densidad poblacional, que te genera también unas habilidades internas propias de salir adelante porque eres poco visible entre tantas personas, ¿no? Yo he terminado pensando que un poco el tema cultural de tu entorno también te ayuda o te impulsa a tomar estas decisiones, a no preocuparte en fracasar y al contrario, a tratar de resolver a pesar de lo complejo que es el mundo del emprendimiento. En Panamá, por ejemplo, me costó mucho trabajo lograr identificar potencial en ese sentido y tiene que ver con esto, ¿no? Un ecosistema que también ha sido un ecosistema que no tiene apoyo realmente estructural de presupuesto porque no está habilitado para acompañar estas iniciativas a través también de datos, ¿no? Y en muchos casos con estructuras de industrias como muy cerradas a mantener el mismo esquema, ¿no? De no romper a una propuesta diferente. Entonces, para nosotros era muy importante aprender de algo que no era natural para nosotros, pero que veíamos que había una posibilidad al cambiar el mundo de la programación y ser un poco más lenguaje natural, donde entendíamos muy bien el problema y por ende entendíamos muy bien la solución, cómo poder construirla de la mano de un aprendizaje técnico. Y allí pues vino la alianza
con un equipo técnico, un momentum muy interesante que nos permitió a ambos crecer, lanzarlo en el mercado, mostrarle a los rectores lo que era aprender, pasar de una conferencia donde tomo fotos, algún slide que me gustó y que nunca lo vuelvo a ver, a tener una interacción con una base de conocimiento de lo que aprendí en el evento y que yo pueda preguntar un poco sobre mi propia gestión, que de pronto me da pena preguntar en otro lado o es muy confidencial para mí, entonces no mencionarlo. Entonces, vino siendo un poco como esta línea de querer aprender, de tener una alianza específica para esto y que era pues algo propio, ¿no? Que no dependía necesariamente de un modelo escalable o de un modelo sostenible, que venía como parte del ejercicio que estábamos haciendo y por eso fue un poco más sencillo despegar sin tanta financiamiento o proyección de financiamiento, que creo que es uno de los desafíos más grandes para los emprendedores en tech aquí en Latinoamérica, específicamente por las competencias empresariales. Creo que ahí hay una muy buena necesidad de producto, mucho conocimiento, pero no tanta claridad de la parte empresarial. Y finalmente, una limitante en tecnología, en capacitación y en presupuesto. No, totalmente. Como que nos falta también fortalecer como un ecosistema de inversión, ¿no? De acceso a capital, que está de los dos lados, parte empresarial, acceso a capital, que eso nos haría mucho bien en Latinoamérica. No, no es algo tan fácil, porque también tiene que ver con cultura y habilidades. Y me parece que eso también de paso, un reto para nuestros sistemas de educación, porque son habilidades que no se cultivan en el ámbito educativo y que son importantísimas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y uno de los paradigmas más importantes para nuestros docentes, porque al final, cuando tú aprendes a hacer algo, es cuando puedes enseñarlo, ¿no? Y cuando Sí, tienes toda la base para poder transferir, porque entiendes dónde cuesta más, dónde duele más, cómo hacer énfasis en qué de todo este conocimiento realmente se necesita. Y la mayoría de nuestros docentes, pues, son académicos, no necesariamente sí, emprendedores. Entonces, ahí hay una debilidad importante que para poder transferir tienes que haber tenido la experiencia y es allí donde las universidades que han entendido los diferentes tipos de docentes que necesitan para generar un resultado de un estudiante con unas habilidades establecidas, están trabajando en diversificar un poco esa planta docente y cómo cada uno aporta a un resultado final. Pero esto lo ves también, y volvemos a la pregunta del inicio, en sistemas que confían en la selección que hacen las sí. universidades y bajo ese propósito. Sistemas como el caso del pequeño te obliga a que tú tengas un permiso para el docente que tú quieres contratar que viene bajo una estructura que está definida en la ley. ¿Qué perfil puede ser mi docente? Entonces limitas muchísimo a la institución a generar estas configuraciones diferentes que sean demostrables en un resultado. Es allí donde nuestros sistemas, para darte un ejemplo puntual, cómo realmente limitan a la educación del trabajo que nosotros mismos estamos esperando que haga. No, muy buen ejemplo, porque ahí es donde se requiere la confianza y también entender en qué parte, no, en qué eslabón está el conocimiento más adecuado para tomar la decisión, ¿no? Y no siempre está arriba en las autoridades. En las autoridades pueden estar algunas, pero no todas, ¿no? Y ahí cómo bajas, identificas en qué lugar hay que dejarle a las personas, a las instituciones que están en contacto, ¿no? Con estos temas que tomen las decisiones. Así es un tema, inclusive te agregaría que ni siquiera está tan detallado en la ley. Es un tema de uso y costumbre que no Sí. nos atrevemos a romper. Ah, sí. Y a veces esos son los más difíciles, ¿no? Totalmente. Sí, Esos son los más difíciles. así es. Ay, pues mira, vamos ahora a una siguiente ronda de nuestro podcast donde te voy a seguir haciendo preguntas, pero la dinámica va a ser un poco distinta porque quiero que me des unas respuestas muy, muy breves, o sea, unas cuantas palabras sin pensar demasiado. ¿No? A ver, pues vamos. Dime un momento en que la tecnología te haya fallado, justo cuando más la necesitabas.
en presentaciones finales. Creo que Atenea fue un ejemplo de eso. Suele pasar, ¿verdad? Ahora dinos el peor uso de la palabra innovación que hayas escuchado en algún foro. Wow. El peor uso. Am, yo creo que cuando no dejas ver un cambio realmente, cuando estás diciendo lo mismo, hecho simplemente de otra forma. La innovación tiene que generar un resultado diferente y una transformación de algún tipo. Totalmente. ¿Qué aprendiste de ser rectora que no se aprende en ningún curso de liderazgo? Wow. Cuando eres rector particularmente, tienes tres grandes grupos de personas que dependen de ti. Tu equipo humano, que es tu gente administrativa, que como cualquier empresa está sujeta a políticas de recursos humanos y todos estos temas normales. El equipo docente, que es un equipo que es muy particular porque tiene que ser, ellos son los que al final dan tu producto. O sea, por más de que tú digas lo que digas, es el cuerpo docente el que está haciendo la labor. Por eso es tan importante y tan complejo de manejar. Y finalmente el estudiante, que termina siendo tu cliente, pero a la vez tu producto, pero a la vez sigue siendo una, de una edad joven a la cual estás impactando como ser humano. Yo creo que esa conciencia de esa realidad, de esa responsabilidad, no solamente la ves cuando estás en el papel y cuando te están pidiendo cuentas. Cuando tienes que rendir cuentas, eso no está en ningún curso, definitivamente. Ay, excelente respuesta. Y verlo así con esa calidad humana, ahí es donde se siente la responsabilidad. Un error de principiante que hayas cometido y que ahora te da risa. Wow, yo creo que yo venía del mundo de la tecnología. Hay ciertas reglas que a veces tú no tienes claras y que hay que estudiarlas antes de llegar a un nuevo mundo para lograr encajar lo más pronto posible. En tecnología tú vienes siempre vestido con zapatos tenis o con zapatillas, no sé cómo le llames en México, pero con zapatos deportivos. Sí. Estás con pantalón, de pronto ni tanto make-up, o sea, es algo normal. Cuando ya pasas al sector de la educación, es un sector que sí está siempre muy formal, muy bien vestido y que en cierta forma tiene mucho más de la forma que del fondo en algunos casos. Para mí es uno de mis críticas autoconstructivas, por eso digo autoconstructivas de la educación. Y bueno, pues yo llegué con mi anterior outfit a las sesiones y bueno, al fin me parecía que no fuera parte del proceso, como que no estaba siendo escuchada y bueno, ahí aprendí un error de principiante. Oh, sí. Y yo me imagino con que como te ven, te tratan. Entonces, eso te pasó. Tal cual. ¿Qué harías si tuvieras un presupuesto ilimitado y un año para usarlo? Wow. Yo pienso que para mí lo más importante de lo que sea que yo quiera hacer tiene que ver con el equipo humano que me acompañe. Yo creo que para mí, o sea, este motor de cambio que creo que debería existir en América Latina sería tener el mejor capital humano, no por la formación, no por los títulos que tenga, sino por la disponibilidad que tenga para servir a la sociedad y poder establecer unos equipos de trabajo con unas metas específicas que estén bien remunerados y que sean medidos por resultados. Para mí, sacar nuevos proyectos es una adrenalina que siempre obviamente el financiamiento me duele, por eso tu propuesta lo tienes. Vamos. Ay, muy bueno. Hay que, ¿no? Hay que tener esa visión de los ideales, ¿no? Siempre. Am, algo, bueno, somos creyentes en la tecnología, pero también sabemos que tienen sus riesgos. ¿Hay algún uso de la inteligencia artificial en educación que te parezca francamente peligroso?
Mm, soy una entusiasta, como bien lo mencionaste, entonces me cuesta un poco entender por supuesto, pensaría que lo que ya nuestra sociedad no avala, que tendría que ver con el cuidado del ser humano y el cuidado un poco de su integridad, ¿no? Que creo que Sí. podría ser lo único que se mantiene. Por eso yo no creo en pedir tanta regulación para la inteligencia artificial, porque ya sabemos lo que está bien y lo que está mal. Eso no ha cambiado todavía. Entonces, pero yo creo que algo que sí me preocupa un poco, tengo que serte sincera, es la facilidad con la que dejamos de pensar. Y Ay, claro. esto ha venido de la mano de la inteligencia artificial muy fuerte, porque Sí, estamos empezando a pensar que como tiene las respuestas muy bien pensadas, no vale la pena que yo le meta mano a eso, si está sí. perfecto, así lo entrego, y lamentablemente es precisamente ceder ese espacio de pensar. Ese es Creo que es una paradoja, ¿no? Porque si yo algo siento que muchas personas tienen miedo, es que nos sustituya la inteligencia artificial. Pero luego, ¿no? Viene de las mismas personas que tienen estos temores, hacen un uso en lo que ellos mismos se sustituyen, ¿no? Por esto de dejar de pensar. Lo veo a mí, yo también como un riesgo y que está como lo dije, paradójicamente está en nuestras manos. No se lo tenemos que pedir a nadie más, sino nosotros mismas no dejar de pensar, no dejar de tener esa actitud crítica. Así es. Pero qué difícil, ¿no? Porque sí se ve que en muchos ámbitos está pasando. Correcto. Y también creo que el tema yo creo que además del no tener, el dejar de pensar, también viene este espacio como de tratar de que me reemplace, intencionalmente, porque al final, Sí. es algo que tú estás como deseando que pase, eh, pero al final no terminas de resolverlo. Sí. Y la última pregunta que te voy a hacer. Después de todas las ediciones que llevas de InKind, ¿puedes recordar alguna conversación así inesperada que presenciaste? Sí, sabes, yo creo que hay mucho interés de parte de mucha gente de generar cambios desde la perspectiva individual, ¿no? O sea, yo conozco mi campo, mi ámbito, lo he pasado, lo he repasado, soy especialista en esta área y sé qué camino debo tomar. Sin embargo, esta modificación, llamémoslo así, que va a traer la inteligencia artificial es tan profunda que realmente requiere que cambiemos todas las aristas. Entonces, hacia esa nueva migración, donde yo planteaba algo, es muy posible que haya dejado de ver cosas que no son de mi ámbito, que no son de mi campo y que cambiarían la forma en que yo ejecutaría algo o accionaría algo. Lo que ha pasado en mi encuentro es que tratamos de mostrar esos espacios de multiversidad, de multipensamiento, de diferentes aristas, para que podamos ver esto de forma holística. El cambio no es cosmético, el cambio es profundo Sí. y esto hace que nosotros tengamos una complejidad mayor y que ante este momento donde tenemos tanta información que es muy parecida a lo que yo pienso, estamos más convencidos de ser poseedores de la verdad, de la única. Y lo que ha logrado mi encuentro es crear nuevas realidades. Y eso es lo que me apasiona de hacer esto, porque más allá de lo que logramos en ese encuentro, la mayoría de nuestros speakers se conectan, realizan proyectos posteriores y generan de los diferentes ámbitos, regulatorio, acreditación, pero también empleabilidad, innovación, tecnología, conversaciones muy poderosas que trascienden al encuentro. Eso que dices, yo lo he visto, lo he vivido de primera mano, y sí, tienes toda la razón, y yo creo que es una parte muy, muy valiosa de estos encuentros. Y en esta realidad en la que estamos, donde vivimos de cierta forma en burbujas, poder romper esa burbuja y conectarnos con otras formas de pensar, de ver el mundo, es muy, muy valioso. Así es, yo creo que es el mayor desafío ahora a lo que tenemos que apuntar y lanzarnos hacia adelante.
Pues bueno, ya para cerrar el episodio, te quiero pedir eh, una recomendación, un libro, una película, una serie sobre alguno de los temas que hemos tocado para que nuestra audiencia que se interese pueda seguir la conversación por su cuenta. Pues mira, yo soy muy creyente en los podcasts. Me encanta escucharlos como una forma de generar un pensamiento diferente también. Creo que la innovación nace de ahí, en cambiarme a mí mismo. Sí, Me han cambiado algunas películas que he visto que me han parecido muy interesantes, sobre todo que reflexionan sobre el ser. Hay una serie reciente que me vi no sé mucho, que se llama Sí, de ver, SEE. Esta serie habla profundamente del liderazgo y de un mundo entre diferentes, ¿no? Los que son con vista y sin vista. Hay una epidemia y nos quedamos sin vista. Particularmente las que son de futuristas son de mi interés porque diseñan futuros y aunque son en una realidad diferente, cada vez me doy más cuenta que, que realmente el futuro es y será diferente, ¿no? Y estos espacios son los primeros de reflexionar cosas que de pronto hoy pensamos que no pueden pasar, pero que eventualmente hemos visto que han ido siendo realidad. Entonces, me encanta ese tipo de series un poquito muy profundas que al final te muestran un tema diferente, pero que en el fondo vuelven a la esencia humana, que es la razón de todo lo que va a pasar, independiente de cuál sea la herramienta con la que tengamos un cambio. Y te hablaba de los podcasts porque precisamente son espacios mucho más fáciles para mí de mantener. Hay un podcast muy interesante que se llama que como el diario de un CEO, que es muy interesante porque te lleva a perspectivas de todo, de nuestras propias guerras, de nuestras propias empresas, de nuestra propia humanidad, en conversaciones como esta, muy desestructuradas, muy cercanas, extensas, porque esos son temas que ahora nos volvemos muy cercanos a lo corto, ¿no? Rápido, pero tú no sí. puedes profundizar en nada corto. Entonces, como que son los dos espacios que para mí son interesantes, ambos como que me sacan de mi día a día, los necesito como alimento de mi cerebro, y me da esa perspectiva de seguir creyendo que las cosas son y deben ser diferentes. Muchas gracias. Yo los voy a buscar, ¿no? Y este comentario de que ay, tenemos que pasar de esta rapidez y lo compacto, porque los retos que tenemos, los futuros que se nos vienen, requieren reflexión y espacio y meditación. Sí, y necesitamos tiempo, ¿no? Así es, tiempo y silencio, es lo que cada vez tenemos menos. Sí. Ay, muchísimas gracias, Adriana. Con esto cerramos la conversación. De veras fue un lujo tenerte. Qué placer siempre es conversar. Igual para mí, Elena, la verdad que me parece que el trabajo que tú haces y esta forma holística, sencilla y sobre todo como con esperanza. Yo creo que el futuro tenemos que verlo con esperanza y lo transmites hasta en tu tono de voz, así que me encanta Ay, gracias. conversar contigo, escucharte y seguirte. Y la verdad, muy honrada por estar hoy en este podcast de un espacio que está siendo realmente catalizador de futuro. Muchas gracias. Pues cerramos hoy nuestro episodio, como siempre, con nuevas preguntas, reflexiones necesarias que son la semilla del conocimiento. Por hoy nos despedimos, pero la conversación sigue abierta, porque en Centro I creemos en el poder transformador de la tecnología, desde la ética, la responsabilidad y la inclusión, con perspectiva de género y abrazando la diversidad. Hasta la próxima. Si te gustan nuestros contenidos y quieres apoyar el trabajo que hacemos en Centro I, entra a nuestra página centroi.org y haz un donativo. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes, en X como Centro I-RG, en LinkedIn como Centro I para la Sociedad del Futuro, en Facebook como Centro I, en Instagram centroi.mx y también en nuestro canal de YouTube Centro I Sociedad del Futuro. Hasta la próxima.